Buenas tardes, mi nombre es María Camila Hueso Vallejo, pertenezco al Centro Universitario 09 Punta Arenas y a continuación voy a hablar acerca de la comunicación, sus componentes y estrategias para desarrollarla en los infantes. Con respecto a la pregunta 1, la comunicación es un proceso dinámico donde las personas comparten y comprenden sus ideas, necesidades, sentimientos, entre otros. Como bien señala Celedón 2017 en la página 5, él profundiza al afirmar que la comunicación es la capacidad de transferir y recibir mensajes encarnados en la propia personalidad, destacando que la forma de ser y sentir se entrelaza con cómo se comunican las personas y cómo se perciben los mensajes de los demás. Va más allá de las palabras, abarcando gestos, miradas y todo aquello que nos permita una conexión mutua y profunda. Implica al menos un receptor y un emisor, pero se enriquece enormemente con la interpretación y la intención que cada participante le pone. Es el motor de la interacción humana y sumamente fundamental para el desarrollo, el aprendizaje y la interacción social. En la primera infancia juega un papel de suma importancia. Con respecto a la pregunta 2, la primera estrategia a usar dentro del aula es aprovechar al máximo los disfraces o espacios donde los niños puedan jugar e imaginar a ser otras personas, como por ejemplo un chef, un bombero, un policía, un héroe, etc. Como docente se puede aprovechar estos momentos para preguntarles a los niños quiénes son, qué personaje interpretan o qué cosas pueden hacer estando disfrazados de estos personajes o de estas profesiones, motivándolos a usar palabras que son características de cada cosa que ellos interpretan. Otra estrategia es explotar los juegos, como las adivinanzas o quién soy, o juegos de crear recetas para diferentes cosas, ya que se motiva a los estudiantes a producir un diálogo usando diferentes palabras y seguir un orden específico para que las frases que digan sean comprendidas tanto por la docente como por los demás niños con los que estén jugando. Con respecto a la pregunta 3, los componentes del lenguaje elegidos son la transmisión cultural y el desplazamiento. La transmisión cultural se ve reflejada en un infante menor de 6 años porque los niños no inventan las palabras o las reglas, sino que las absorben y las repiten de sus cuidadores y de su entorno social, como por ejemplo en lugares donde hayan más niños, en lugares de cuidado, en parques, en zonas de juego, con su familia. Celedón 2017 en la página 47 se refiere a que se requiere que se reproduzca su transmisión de una generación a otra. El acento, el vocabulario que usan y hasta la forma en la que construyen sus frases son un reflejo de lo que han heredado de sus mayores o de las personas que se encuentran a su cargo. El desplazamiento se ve reflejado en los niños, ya que a medida que crecen, específicamente entre los 3 y los 6 años, los niños comienzan a mostrar claros signos de desplazamiento al hablar o comunicar cosas que hicieron en el pasado o que harán en el futuro o personas que se encuentran ausentes. Según Celedón 2017, página 46, este rasgo permite referirse a hechos que no se encuentran espacial o temporalmente presentes. Se ve resaltada en los niños en la capacidad de planificar más allá del instante presente, lo que harán después o hablar o comentar cosas que hicieron antes del momento en el que se encuentran. Con respecto a la pregunta 4, en ambas respuestas se tiene la semejanza de que en el hogar y la familia debe estimular al infante desde que empieza a decir sus primeras palabras, en aspectos de enseñarle nuevas palabras, repetirle formas en que se puede pedir algo o decir sus necesidades y además corregir aquellas palabras que se mencionan mal.
y mostrarles el significado correcto en el caso de que el niño no comprenda bien o tenga un significado incorrecto al que realmente es. Personalmente, esos factores y aspectos que fueron mencionados en ambas entrevistas, tanto por la docente como en el caso del familiar, tienen mucha razón. El hogar, la familia y su entorno son el principal lugar en el que el niño adquiere su lenguaje. Si uno de los adultos dice una palabra mal, el infante repetirá esto, creerá que es la forma correcta de decirla y seguirá con ella. Si la estimulación es la correcta y se corrige esto, se podrá desarrollar de una forma correcta. Entonces, el factor de familiar en su entorno juega un papel de suma importancia e influye mucho en el desarrollo del lenguaje en el niño. Con respecto a la pregunta 5, los 4 componentes del lenguaje son el semántico, el fonológico, el morfosintáctico y el pragmático. El componente semántico es la capacidad y el proceso de cómo los bebés y los niños pequeños aprenden el significado de las diferentes palabras y la capacidad de distinguirlos en grupo según su funcionalidad, sus características y sus rasgos, para expresar lo que quieren o necesitan cuando los diferencian. El componente fonológico es como los niños pequeños aprenden a escuchar, reconocer, distinguir y reproducir los sonidos de su idioma. El componente morfosintáctico es la parte del lenguaje que le permite a los niños pasar de decir palabras sueltas sin un orden en específico a crear frases completas y ordenadas. El componente pragmático se refiere a cómo los niños pequeños aprenden a usar el lenguaje de forma adecuada en diferentes situaciones sociales y cómo entienden lo que las otras personas quieren expresarles. Con respecto a la pregunta 6, para la persona docente, una de las recomendaciones es enfatizar y darle la suficiente importancia a tener el lenguaje como una herramienta principal, hablarle constantemente a los niños, explicarle las cosas que se están realizando, se van a realizar, lo que sienten y ver sin usar un lenguaje complicado para los infantes. Otra recomendación es pronunciar de forma correcta las palabras a usarse. Si un niño dice las palabras de forma incorrecta, no hay que señalarlo o regañarlo de forma directa, ya que esto lo desmotivaría, sino decir la palabra de forma correcta y motivarlo a que la repita. Para la familia o personas encargadas, una recomendación es leer cuentos, motivar la participación del niño en la lectura, no solo leyendo las frases o las palabras de forma aburrida, sino describir imágenes que pueden encontrarse en los libros de cuentos, narrar cada detalle e incentivar al niño a que él note cada detalle y lo describa. Otra recomendación es aprovechar al máximo las estrategias o las herramientas que se pueden encontrar fácilmente, como son las canciones, las rimas, las adivinanzas, ya que esto hará que el infante conozca la pronunciación correcta de diferentes palabras y expanda su vocabulario. Hasta aquí llega el video. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta luego.